Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias por el poder de la oración. Gracias, Padre, por el Espíritu que nos guía en la oración. Enséñanos hoy cómo es la vida de Cristo en la oración. En nombre de Él oramos. Amén. En verdad, el poder de la nueva vida en Cristo se manifiesta en muchas maneras. Él hizo milagros, sanó a todos, levantó 3 de la muerte. Él profetizó varias cosas. Fue una vida extraordinaria, llena del Espíritu. Al estudiar la vida de Cristo, nos hace ver la clave de su éxito, la vida de la oración. Antes de todo, Jesús buscó la presencia y dirección del Padre. Después de bautizarse por Juan, dice la Escritura en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Por seguro, Él entró al desierto para estar en comunión con su Padre, para entrar en ayuno y oración, a buscar primero el reino de Dios. Primero buscarlo es en la oración. En Mateo 6:1, cuando Jesús nos da enseñanza de hechos de justicia, Él menciona limosnas y la oración. La oración es una medida de nuestra relación con Dios, la comunión, el honrar, el someternos a su dirección y voluntad. Nos enseña en versículo 6 de entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta para no ser visto por los hombres. Jesús entró en el desierto. Muchas veces fue a una montaña. Nos enseña hay que dedicarnos a la vida de oración. En Marcos 1:35, temprano en su ministerio en Galilea, después de un día lleno de sanidades y echando demonios afuera, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba. Para estar solo con Dios es preparación, es su patrón. Antes de ser de día, antes de hacer otras cosas, antes de que la gente lo pudiera ver, Él fue en los oscuros. De poder ministrar en el poder del Espíritu, tuvo que buscar al Espíritu a solas. Él seguía este patrón después de perder a su primo Juan el Bautista. En Marcos 6:31, Él buscaba estar aparte. Y después de alimentar a los 5,000 hombres, más las mujeres y niños, Él mandó a sus discípulos de ir adelante en el barco hacia Bethsaida. En versículo 46, dice que Él fue al monte a orar, siempre buscando fuerzas espirituales en la presencia de su Padre aparte. ¿Eso hacemos nosotros después de ser usados por Dios? ¿Celebramos? ¿O buscamos la presencia de Dios por la próxima misión? De mantenernos humildes y sumisos, porque no está en el hombre de humillarse. En la carne decidimos nuestro propio curso y nuestras metas. Jesús no lo hacía así. Él buscó a su Padre. Lo importante aquí es entender que Jesús mantenía la disciplina de buscar a su Padre y su voluntad en la oración continua. Y Él acompañaba estas oraciones muchas veces con el ayuno. Él mismo dijo en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros, unid tu cabeza. Él dijo, sí, ayunas. Es importante de mantener el hábito en la vida, no solamente cuando llega un momento difícil. Jesús llegó a estos momentos ya habiendo mantenido la vida de oración y ayuno juntos. Un ejemplo está en Marcos 9:20. Cuando sus discípulos le trajeron a Jesús el muchacho endemoniado que caía en tierra y se revolcaba y echaba espumarajos, Jesús de inmediato mandó al espíritu mudo y sordo de salir de él, en versículo 25. Y así sucedió. Y Jesús dijo en versículo 29, este género de espíritu malo no sale sino con oración y ayuno. Pero Él no tuvo tiempo de haber orado y ayunado antes del momento. Es que fue su disciplina de vida que lo preparaba. Así debemos hacer nosotros. Decídete cada semana, por ejemplo, en momento de ayuno. Ten por costumbre de buscarle al Señor temprano en el día para su guía, luz, poder y dirección. Dios no quiere robots haciendo su voluntad.
Él quiere una relación íntima consigo. Recuerda el testimonio que compartí en la clase anterior. Dios quería una relación conmigo de buscarle temprano y siempre, no solamente haciendo obras buenas. Jesús mantenía su relación con su Padre en buscarle siempre. Otros también lo han hecho para prepararse por el momento, como Jesús con el muchacho endemoniado en Marcos capítulo 9. Por ejemplo, el sacerdote Zacarías, en ofrecer incienso en el templo, tuvo su encuentro con el ángel Gabriel. Y el ángel le dijo: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿A cuál oración se refiere Gabriel? Creo que fue muchos días de oración, no solamente una, porque dice que Elizabeth fue estéril y de edad avanzada en versículo 7. Dice la palabra en versículo 6, antes, que los dos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto incluye la vida de orar en cada momento con fe y esperanza. Dio bendición en la vida de Zacarías y Elizabeth, de orar sin cesar. Otro ejemplo de la vida de oración, encontrando oportunidad de bendición, fue Ana la profetisa. En Lucas 2:37 se menciona que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Por su vida dedicada al Señor, Dios la pudo usar para bendecir a muchos con el don de profecía sobre Jesús, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, como dice en versículo 38 de este capítulo 2. Así es, que no te desanimes. Sigue tu vida de oración dedicada al Señor. Eso hacía Jesús y lo harán sus seguidores. Como fue su disciplina semana tras semana, hay momentos de oración dedicada por ciertos eventos. En Lucas 6:12 dice que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. De ir al monte y no quedar simplemente por su cama o en el solar significa que hizo sacrificio de preparar para un encuentro especial. En su propio corazón fue la manifestación de su deseo de testificar al cielo que fue importante esta oración. El día siguiente de él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos como sus apóstoles. No tengas miedo de hacer un sacrificio especial en oración por decisiones importantes o necesidades fuertes como la salud, el trabajo o la familia. No fue un momento por unos 5 minutos en la vida de Cristo. Fue un largo tiempo dedicado por una necesidad enorme y significante. Dios merece lo mismo de nosotros. Lo mismo pasó en Lucas 9:28. Jesús acaba de preguntarle a sus apóstoles quién era Él y declarar su destino de ser muerto y resucitar al tercer día a sus apóstoles. 8 días después, Él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Otra vez, a subir al monte para orar. No es fácil. Es un lugar dedicado al Señor para estar en su presencia, de estar fuera de las distracciones de la vida, del celular, de los amigos, actividades, del mundo y sus iniquidades, y buscar la presencia de Dios donde Él sabe que es totalmente dedicado para Él. El sacrificio es para Él. El fruto de su fe está en demostración. En este momento en la vida de Jesús fue la transformación de su cuerpo y rostro a la luz y resplandor de Dios. Ella apareció Moisés y Elías. No fue para el mundo a ver, era para Dios y para ellos. Hay que entender que anticipamos relación con Dios que no es para servir a los hombres, como dijo Jesús. Es para estar íntimo con Él, donde Dios puede bendecirte y estar aparte de las inmundicias del mundo, para que haya un lugar santo donde su presencia es bienvenida, como en la zarza en el monte para Moisés. El último ejemplo en la vida de Jesús, grabado en las Escrituras, está en Lucas 22:39. En la noche que Él fue entregado por Judas, dice que Él fue aparte en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos, como solía.
Él lo hacía a menudo. Sus apóstoles testificaron a Lucas que así fue para su testimonio. En Mateo 26:36, Jesús dijo a sus apóstoles: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Estando aparte como un tiro de piedra, y pues de rodillas oró. Él se apartó de todos para estar en un lugar solo y santo. Allí abrió para que Dios le bendijera. Se le apareció un ángel a fortalecerlo. Dios se manifiesta en nuestra vida cuando preparamos lugar para que lo haga. La disciplina de la vida sacrificando en la oración es necesario para recibir las promesas de la fe en la oración. No hay modo para lo supernatural de mostrarse en la vida seguidamente, sin seguidamente buscarle a Dios. No buscar los milagros, buscar al autor de los milagros. La fe honra a Dios, no busca lo de la tierra primero. Cuando Jesús le dio la advertencia a Pedro de negarse a Cristo 3 veces, en Lucas 22:32, que Jesús rogó por él para que su fe no faltara. Si Jesús oró por Pedro, seguramente Pedro tenía que haber orado también, ¿no? De pedir constantemente para que su fe crezca, de dar fruto, de serle fiel al Señor. Al ratito después, esa misma noche en Getsemaní, Jesús les dijo a todos sus apóstoles presentes en versículo 40, orad que no entréis en tentación. Un poco luego, ellos iban a enfrentar a los soldados, de sentir miedo, de tener que estar listos a testificar y seguir a Cristo. Por el resultado se ve que fue Jesús que se dedicó a la oración. Ellos se durmieron. Al momento crítico de necesitar fuerzas espirituales, ellos buscaban fuerzas físicas. Eso todos entendemos. Yo he dormido tantas veces cuando yo he orado cansado. ¿Qué hacemos para poder orar en estos momentos? ¿Estamos en cama? ¿Buscamos al Señor con intensidad o palabras comunes? Dios nos ha llamado a la oración ferviente con todo el corazón, mente y fuerzas. Es la vida de amarle como Él nos ha pedido. Es orar con fervor, con necesidad por las almas, por las necesidades que solo Dios puede tocar. Eso es la fe con manos. Dios nos ha hecho la promesa en 1 Corintios 10:13, que no ha sobrevenido sobre ninguna tentación que no sea humana para evitar las tentaciones, y Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Pero vemos el secreto de mantenernos llenos con el Espíritu a través de la oración ferviente y corazón puro. Hay un profeta en las Américas, grabado en los registros nafitas, que subraya esta verdad. El profeta Alma dice: os humilléis ante el Señor y invoquéis su santo nombre, velando y orando continuamente, para que no seáis tentados más de lo que podáis soportar. Así que, guiados por el Espíritu Santo, eso es el secreto. Oración ferviente y constante. Él lo repite en otra ocasión y añade: os vigiléis cuando orando, para que no seamos vencidos y convertidos en súbditos del diablo. La vigilia requiere sacrificio, intención y propósito. Nuestra vida de oración es igual. Para que seamos protectados, tenemos que tener estas calidades de sacrificar, de tener intención y propósito con el amor de base. Recuerde que el apóstol Pablo también nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 de orar sin cesar. Es la vida del cristiano. Cuando Jesús visitó a la gente indígena en las Américas, según los propios registros de ellos, sabemos que Él les enseñó de la oración como hizo en Jerusalén. Jesús dice en el registro la misma advertencia a sus discípulos: es necesario que veléis y oréis siempre, no sea que el diablo os tiente y os desencamine cautivo de él. Él repite la advertencia otra vez a la multitud, porque es para todos. Y aquí de cierto os digo,
que es menester que veléis y oréis siempre, no sé que entréis en tentación. Entonces Jesús les repite la misma promesa que dio a sus discípulos en Jerusalén. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, que es recto, creyendo que lo recibiréis, y aquí os será dado. ¿Cómo sabremos lo que es recto? ¿Cómo sabremos lo que es según su voluntad? Y la luz del Espíritu. Ese es el secreto de la vida de oración. Buscar la presencia y voluntad del Padre, de querer caminar siempre con Él y cumplir su voluntad. Con esta relación íntima con Dios, sabremos su voluntad. Pediremos según lo recto y correcto y será dado. Sigue Cristo en la vida de oración poderosa, constante y llena de amor y voluntad de servirle al Señor y cumplir su poder en ti. El poder del cristiano está en la oración. Próximo investigaremos la condición del alma para oraciones efectivas. Que Dios les bendiga en sus oraciones. Amén.